Hola, en esta ocasión va a ser distinto el video porque no vamos a hablar de una ciudad europea, vamos a hablar de mi ciudad, de la Ciudad de México. Esto con motivo de que un amigo de Asturias viene a visitar México después de que no se animaba por todas estas noticias que escuchan, que es insegura, que es fea, que esto, que el otro, pero vamos a mostrar un poco en este video que no es así y que pueden venir con toda la tranquilidad del mundo, para divertirse, conocer y pasarla bien, y todos terminan amando México. Entonces, ¿por qué no venir? La Ciudad de México se encuentra a 2.240 metros sobre el nivel del mar y la ciudad cuenta con 10 millones de habitantes. Y la zona metropolitana, la ciudad con 20 millones. Entonces es una metaciudad muy grande. Es uno de los principales centros financieros y culturales más importantes del mundo. Fue fundada en 1300 en el lago de Texcoco y se llamaba Tenochtitlán. La ciudad está actualmente sobre un lago seco, entonces por eso se está hundiendo. En 1521 fue conquistada por España y en 1821 se independizó de ella. México ha sido saqueada desde mucho tiempo, desde siglos XV y XVI hasta hoy en día, que se privatiza el petróleo y las playas del Caribe. Sin embargo, México aún cuenta con una de las mayores riquezas de los países en cuanto a fauna, clima, playas, cultura, tradiciones, gastronomía y sobre todo, lo más importante, la gente, que es súper luchona y muy cálida. Bueno, les contaremos un poco el itinerario de cómo fueron los días de Fer aquí. Primero fuimos al aeropuerto por él. El aeropuerto del DF es el segundo más importante de Latinoamérica, con 90.000 viajeros por día. El año pasado, 2015, registró 40 millones de pasajeros. Sin embargo, su capacidad es de 32, por lo que se decidió ya la construcción del nuevo aeropuerto, que finaliza en el 2018 su construcción y tiene una capacidad mínima de 50 millones de pasajeros por año. Un poco para tomar en precios, nos fuimos en Uber. Fui por él en Uber de la Condesa al aeropuerto, que son como media hora, 40 minutos, y costó 70 pesos, 3,5 euros, y fue lo mismo de vuelta. Posteriormente fuimos a Tepoztlán, que es un pueblo que queda en el estado de Morelos, abajo del DF, y la principal atracción de ahí es la pirámide del Teposteco, una pirámide que está arriba del cerro Teposteco, a 2.200 metros sobre el nivel del mar, y que fue edificada en el año 1100. Lo principal de este pueblito son sus artesanías, su comida típica y los helados artesanales que tienen. Es un lugar muy místico debido a las leyendas y tradiciones que se manejan ahí, entre ellas el Día de Muertos. Fuimos de casualidad en época de carnaval, entonces había 1000 tiendas de comida, artesanías, bebidas, en sí. Y comimos la comida que es de ahí, que son quesadillas de flor de calabaza, huitlacoche, que es un hongo del maíz, y chapulines, que es un insecto. Lo comimos con queso. Obvio se lo hice de probar a Fer, porque es una comida que él no está acostumbrado y tenía que probarlo. No le disgustó y el sabor lo compara con un poco a las gambas, al camarón, la cabeza frita, como algo así. Comimos itacate, que es un triángulo de masa que lo parten y le meten guisaditos, ya sea de pollo, mole, lo que sea. Lo acompañamos con un agua que es típica de aquí, horchata, jamaica o fresas. Las aguas de sabores son muy típicas en México y son deliciosas. Después nos fuimos a Cuernavaca, que es mi ciudad, que le apodan la ciudad de la eterna primavera porque casi todo el año cuenta con una temperatura promedio de 28 grados primavera. Y es una ciudad relativamente pequeña en escala del país de México, con 350.000 habitantes. Las atracciones principales aquí es el castillo de Hernán Cortés, que se edificó destruyendo una pirámide que existía, y sobre ella se hizo el castillo usando la piedra de la pirámide destruida. Está el Jardín Borda, que es la casa de campo de Maximiliano y Carlota de Habsburgo, que fueron instaurados por el Segundo Imperio Mexicano, por la monarquía francesa. Y en sí la ciudad es muy residencial, con casas de campo, y es una de las ciudades con más piscinas de México. Al otro día fuimos a las pirámides de Teotihuacán, que quedan a 45 minutos de la Ciudad de México al norte. Esta ciudad honoraba principalmente a dos dioses, Quetzalcóatl, serpiente emplumada, y a Tlaloc, el dios del agua. En su momento de auge fue un nodo comercial muy importante en Mesoamérica, entre Tikal, Teotihuacán y otras culturas. La ciudad cuenta con 21 kilómetros cuadrados y en su mayor esplendor contó con 200.000 habitantes. Con esto tuvo grandes aportaciones al urbanismo. Se diseñó la ciudad a base de dos ejes, la calzada de los muertos y la otra de este a oeste,
y se pusieron los edificios principales con orientaciones que son idénticas a las de Egipto. Estos debido a que estudiaron la astronomía y a base de las constelaciones pusieron a disposición de las pirámides, igual que Egipto. Y en esta avenida están los tres principales edificios, que es la pirámide de la Luna, que mide 45 metros de altura por 45 de ancho. La del Sol, que es más alta, 63 metros por 225 de lado, que se compara con la de Keops de Egipto, que mide 226,5 de lado, 1,5 metros más que la del Sol de México. Abajo de esta se encuentra un túnel y una cueva que representa el inframundo que creían estas civilizaciones. Luego está la pirámide de Quetzalcóatl, que tiene jaguares, plumas de quetzal, caracoles marinos que se traían de culturas igual mesoamericanas de las playas, como en Quintana Roo y así en Tulum, y representaciones de corazones humanos, representaciones de Tlaloc y Quetzalcóatl, los dioses principales, con ojos, con piedras preciosas que eran obsidianas o jade, y todas las pirámides se pintaban con pinturas vegetales, de flores y así. Entonces era una imagen espectacular. De esta pirámide quedan pocos como escalones, sin embargo se dice que contaba con 365 cabezas de jaguares, un ciclo del año. Nos explicaban que era una cultura pacífica donde el ciclo de vida era un cierto promedio de años y se hacía el cambio de generación cada esos años, y se ve representado en los monumentos que iban creciendo por generaciones, y era una cultura que disfrutaba la vida y dedicaba a los dioses su vida. Por lo mismo, era una cultura preparada y sin temor a la muerte, donde el sacrificio era un honor hacia la naturaleza, hacia sus dioses. Como conté, tiene mucha relación y estudio astronómico y vale mucho la pena ir a Teotihuacán. Después fuimos al barrio de Coyoacán, que es uno de los barrios más bohemios e intelectuales de la Ciudad de México. Ahí residen artistas plásticos, pintores y escultores, políticos, intelectuales y personajes públicos e internacionales han habitado este barrio colonial. Entre ellos está Diego Rivera, Frida Kahlo, Salvador Novo, Octavio Paz y León Trotsky. Este barrio era parte del lago de Texcoco, como mencioné, que se secó después, y sobre ello se construyó la Ciudad de México. Es sede de varios museos de cultura y foros de espectáculos de música, teatro y danza. Posteriormente, al otro día fuimos al castillo de Chapultepec, ubicado en el bosque de Chapultepec, arriba del cerro del mismo nombre, a 2.325 metros sobre el nivel del mar. Y Chapultepec significa cerro de los Altamontes, que fue de la quesadilla que comimos de los insectos estos. Es el único castillo real en América, el único castillo instaurado por una monarquía, que fue, a principio, se inició por la corona española en 1786, sin embargo solo se hizo como un fuerte, una fortaleza, y después se hizo colegio militar después de que se independizó el país. En 1846 fue sede de la guerra contra Estados Unidos, donde Estados Unidos se apoderó un cierto tiempo del país de México. Y en 1864, cuando se instauró el Segundo Imperio Mexicano por los emperadores de Habsburgo, Maximiliano y Carlota, se hizo el castillo de Miravalle, que es como actualmente está con toda esta ostenticidad. Tiene un roof garden en el techo que fue muy innovador para la época, y se hizo una calle que conecta el castillo con el centro, que se llamó Paseo de la Emperatriz, para que la emperatriz viera a Maximiliano cuando llegara todo el trayecto hasta el castillo y viceversa. Después fue observatorio y después volvió a ser colegio militar y actualmente es museo. El Paseo de la Reforma que mencionamos es una avenida muy principal en México, donde se encuentran la mayoría de los rascacielos con oficinas, tiendas y actividad económica. Se compara con Champs-Élysées en Francia, con Calle Serrano en Madrid, como con la Castellana juntas, y la Quinta Avenida en Manhattan. Hay varios monumentos, como el Monumento del Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, el Caballito, que es una escultura, y varias rascacielos, como mencioné, que es la Torre Mayor, Punta Reforma, Torre Vancomer, Torre HSBC, San Regis, entre otros. Y varias glorietas importantes como la Diana Cazadora, de La Palma, Colón y del Ángel. Como dije, hay gran porcentaje de oficinas, y es un dato curioso que 1 millón de personas se trasladan solo a trabajar, y al final de la jornada ese millón deja esa avenida para regresar a sus casas. Después sigues caminando todo Reforma y llegas a Bellas Artes, que es el primer edificio dedicado a las artes en México en el año 1934, ya que es actualmente la máxima casa de cultura.
Lo innovador de este edificio es que fue de los primeros con estructura metálica y con un estilo Art Nouveau por fuera y Art Deco por dentro. Cuenta con murales de artistas como Diego Rivera, Siqueiros y Clemente Orozco. Enfrente está la Torre Latinoamericana, que se construyó en 1950 y cuenta con 200 metros de altura y tuvo varias primeras cosas. El edificio más alto en México por 30 años y en Latinoamérica. Fue el primer y más grande rascacielos con fachada muro cortina, que es toda la fachada de cristal. Fue el primer rascacielos en zona sísmica y es uno de los 6 que existen actualmente. 3 de ellos están en México: la Torre Latinoamericana, la Torre Mayor y la Torre Pemex. Los otros 3 se encuentran en China, uno en Estados Unidos y uno en Taiwán. Sigues caminando y llegas al Zócalo de la Ciudad de México, llamado Plaza de la Constitución, que es la segunda plaza más grande en el mundo. Con 47.000 metros cuadrados, comparándolo un poco, la Plaza Roja tiene la mitad, 23.000 metros cuadrados, para que vean un poco de escala. Y pues nada, es un poco de lo que vimos en la Ciudad de México, que les podemos contar, que visitamos y que le agradó mucho a Fer. Todo estuvo súper bien, las visitas muy seguras, no pasó nada, todo muy cerca, el transporte es muy bueno aquí y hay otras zonas que también les recomendaríamos que no fuimos, pero están muy importantes, que es Xochimilco, La Condesa, ciudad universitaria, que es un ejemplo de la arquitectura del movimiento moderno en México, el Museo de Antropología, Polanco, entre otras partes de la Ciudad de México que vale mucho la pena visitar. Entonces no tengáis miedo, todo está súper bien, seguro, y tienen que conocer México. No todos la playa, también las ciudades son muy importantes, el centro y norte del país. Y nada, hasta luego.